Muchas gracias, Carmencita. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos, como ya decía mi amada hermana, a este cafecito para el alma. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de sus hogares a través de esta plataforma. Miren cómo es la gracia maravillosa de Dios que nos permite conectarnos con hermanos que están en Guatemala, que están aquí en la capital, en Lima, que están en Estados Unidos, que están en Venezuela, que están en Ecuador, tantos hermanos nuestros que han ido conociendo la riqueza de esta espiritualidad del Centro Misionero Católico y que juntos la compartimos. Cada vez que podemos leer la palabra del Señor juntos, meditarla, reflexionarla y tener un momento de oración juntos. Hoy, en este tema que vamos a compartir, surge precisamente de una experiencia personal. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos hemos vivido parte de lo que vamos a hablar en esta noche. Y como les repito, este tema surge de esa experiencia personal que en un momento de la vida, pues nos toca vivir a todos, nos toca vivir a todos. Vamos entonces a iniciar con el nombre de este tema, te lo quiero compartir y se llama El alma se cansa y Dios lo sabe. Mire, solo desde el título ya es impactante, es impresionante poder identificarnos tal vez con él, ¿verdad? Y es innecesario que pues profundicemos un poquito más en el desarrollo de este tema para luego al finalizar podamos nosotros tal vez decir, sí, es cierto, estoy pasando por un momento de cansancio espiritual y necesito urgentemente descansar en los brazos de aquel que puede renovar mis fuerzas. Hay muchas promesas de la palabra del Señor. Dice, los que están cansados, los que están fatigados, pero que confían en el Señor, podrán como las águilas correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Yo creo que son muchas como esta las promesas que están escritas en la palabra del Señor y que nos motivan a cada uno de nosotros a seguir adelante en medio de los batallares, de las dificultades que la vida nos puede presentar. Algunos de los que estamos aquí tal vez estén cansados de sus trabajos, de las responsabilidades, del correr de todo el día. Pero hoy no solamente vamos a hablar de este tipo de cansancio del cuerpo que se puede aliviar quizás con una noche de sueño, sino que vamos a hablar de un cansancio mucho más silencioso, más profundo, más difícil quizás de explicar, que es el cansancio del alma. Ese cansancio que aparece en algunas oportunidades cuando lo has dado todo y aún pareciera ser insuficiente. Cuando estás riendo por fuera, pero por dentro hay algo que te pesa, que no te permite seguir avanzando. Cuando sigues cumpliendo, cuando sigues creyendo, cuando sigues sirviendo, cuando sigues cumpliendo tus deberes de esposa, sigues cumpliendo tus deberes de esposo, de hijo, de hija, de servidor de algún movimiento, de alguna comunidad, dentro de tu parroquia, de catequista, pero sientes que ya no tienes fuerzas. Tal vez este tipo de cansancio también le suele pasar o le suele suceder a una mamá que no descansa durante todo el día, ¿verdad? Todas aquellas que son madres saben lo que significa cumplir este rol. O a un padre que muchas veces como varones guardan en su corazón el peso de las preocupaciones del diario vivir. O de un joven o jovencita que tal vez nos están escuchando en esta noche, que siente que no ha alcanzado sus metas, sus objetivos, que no se siente comprendido, que no se siente amado, que se siente quizás menos o inferior que sus pares, que los amigos, que los compañeros o hasta sus propios hermanos, que ha sentido siempre la comparación que proviene de un lado o del otro, o de alguien tal vez que ha orado mucho por alguna intención, por alguna necesidad y que aún no ve respuestas. De ese cansancio vamos a hablar precisamente en esta noche. Hoy quiero decirte algo con mucha claridad, con mucha firmeza y que es una verdad espiritual y que ojalá puedas tú
enraizarla en tu alma y pueda ser un impulso para salir de ese cansancio espiritual que puedas estar viviendo en tu corazón. Y es que, querido hermano y hermana, Dios no ignora ese cansancio que tú experimentas. Dios lo conoce y Dios lo toma en serio. Por lo que entonces podríamos decir que Dios no te pide fuerzas cuando estás cansado, te ofrece descanso. Y aquí viene esa hermosa promesa de la palabra del Señor que le encontramos en el Evangelio de San Mateo. Venid a mí todos los que estén cansados, agobiados, preocupados, entristecidos, que yo los haré descansar. Esto claramente nos expresa esas intenciones de Dios de hacerte descansar en su corazón, ese deseo de Dios de que tú sepas plenamente y estés convencido que Dios no ignora ese sentimiento, esa falta de fuerzas que hay en ti. Por el contrario, está muy atento, así como lo sucedió con el pueblo de Israel. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 3, en los primeros versículos, nos damos cuenta que la palabra del Señor nos narra que Dios inclinó su oído para escuchar la necesidad de su pueblo, de ese pueblo que vivía bajo el yugo o la esclavitud de los egipcios, un pueblo que estaba cansado de esa realidad. Y Dios tomó en serio ese cansancio. Y Dios reconoció el cansancio del pueblo que tanto amaba y decidió escucharlo, decidió oír esa súplica, ese ruego que había en el corazón del pueblo de Israel, como lo hace contigo también en esta noche. Estoy convencida de que no es casualidad que tú estés en esta noche en esta plataforma. Definitivamente Dios ha descubierto en tu corazón ese cansancio y seguramente quiere atraerte hacia su corazón y permitirte que tú descanses dentro de él. Muchas veces, querido hermano, el cansancio aparece, incluso se hace más duro cuando empezamos a sentir culpa por sentirnos cansados. Yo no sé si a ti te ha pasado. Personalmente a mí, como misionera, he sentido en algunos momentos ese peso de este cansancio espiritual, pero se ha sumado a él ese sentimiento de culpa de sentirme cansado. Digo, Señor, ¿cómo voy a estar cansada para servirte? ¿Cómo voy a estar cansada para donarme a mis hermanos si esa es mi misión, ese es mi trabajo, para eso he sido llamada? Y viene a mi mente muchas ideas, muchos pensamientos, no debería ser así. Si tengo fe, ¿por qué me siento agotado? Y quizás estas mismas preguntas han invadido tu corazón, han invadido tu mente, han invadido tu espíritu. Otras quizás estén, o otros hermanos tal vez estén pensando, ¿por qué me siento cansado? No debería quejarme, no debería quejarme. Sin embargo, Él sabe que tu alma se cansa, que tu alma se agota. Hemos visto en esta pequeña introducción y hemos mencionado una y otra vez el cansancio del alma. Y este cansancio, queridos hermanos, para poderlo conocer a profundidad, es necesario, en primer lugar, definirlo. El cansancio del alma, recuerda, no siempre se nota por fuera. Escúchame bien, no es como el cansancio físico, que te salen ojeras, que se te cierran los ojos, que alguien te está hablando y tú estás como para un lado, para el otro, agotado, cansado, y que te extiendes en tu cama, te duermes y con ese sueño recuperas fuerzas. No, estoy hablando de un cansancio silencioso, que no se cura solo durmiendo ni tomando vacaciones. Es un agotamiento interior que nace cuando hemos luchado mucho, cuando hemos amado mucho, cuando hemos esperado mucho, cuando hemos cargado responsabilidades emocionales por demasiado tiempo sin compartirla con nadie. Los hemos llevado por dentro, nuestra cruz por dentro, nuestro camino al Calvario por dentro, cuando hemos vivido decepciones profundas, cuando hemos confiado y nos hemos sentido traicionados.
cuando hemos servido a Dios o a los demás sin cuidar nuestro propio cuerpo, sin cuidar nuestra propia alma, cuando hemos pasado pruebas largas sin ver salida, cuando has tocado, has insistido en una, en otra puerta y ninguna se te ha abierto. Y más aún se ha sumado a ello aquellos instantes en los que quizás no has visto la respuesta aún de Dios para esa intención, para ese grito de tu alma, cuando has llevado demasiado tiempo sosteniendo a otros en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu propia comunidad. Te has preocupado por sostener a tu esposo en oración, por sostener a tu hijo en oración, por brindarles todo lo que necesitan. Y tú te has olvidado de ti, de tu alma, de tu corazón. Has dado muchas veces sin recibir. Has escuchado a todos sus necesidades, sus situaciones en tu casa, en tu hogar, en tu comunidad, pero a ti nadie te ha escuchado. Cuando has cumplido por fuera, pero te sientes vacía por dentro. Y lo más peligroso no solo es no cansarse, lo más peligroso, queridos hermanos, es seguir como si nada pasara. Yo puedo, yo soy fuerte, yo sigo adelante, a mí nadie me va a derrumbar. Creo y el Señor está conmigo, pero somos humanos, somos frágiles, somos débiles y también nos cansamos. El alma se cansa cuando se siente que está sola, cuando pierde el sentido, cuando la esperanza se ha debilitado en la persona. Es entonces que sucede lo que te voy a contar y seguramente ha pasado por ti como ha pasado en mi vida. La oración se vuelve pesada. La fe se enfría, ya nos cuesta creer y la vida pierde el sabor. Y dejamos de ser esa luz y esa sal para el resto de nuestros hermanos. Y definitivamente algo no está caminando bien. Entramos en un desierto espiritual árido que pareciera no tener salida, que esas sensaciones iniciales de encuentro con el Señor, donde lo sentíamos al Señor, donde a través de una suave brisa, de una experiencia de paz profunda, de sentir el abrazo de Dios, nos motivábamos a seguir adelante. Pero cuando el cansancio llega y te introduces en ese desierto espiritual, las sensaciones desaparecen y empiezas a experimentar el frío del desierto o el calor intenso del desierto que te lleva a sentir sed, pero una sed diferente. Empiezas a beber de tus pensamientos negativos, empiezas a beber de tu dolor y esa agua es amarga, esa agua es ácida y el alma se cansa. Pero en esta noche, queridos hermanos, vamos a descubrir que no siempre este cansancio es falta de fe. A veces es falta de descanso y de descanso interior. Vamos a ver ahora cuáles son los síntomas de ese cansancio del alma. Decirte que este cansancio del alma tiene muchas formas. Por ejemplo, la falta de ánimo, incluso para aquellas cosas que antes te daban alegría. Te comparto mi experiencia. De manera personal, la forma en la que yo me desestreso es cocinando, cocinando para los que amo, para mi esposo, para mi hijo, para mi hermana con quien compartimos este lugar donde vivimos. Cuando tenemos reuniones familiares o cuando tengo la oportunidad de estar con algunas hermanas de comunidad y anhelo servirles en el alimento, para mí es un deleite la cocina. Pero cuando el alma se cansa, hasta eso que me causa alegría, hasta eso que me desestresa, empieza a transformarse en un peso para mi persona. Otro síntoma es la falta de ánimo, es la irritabilidad, es la tristeza constante o esa sensación de vacío, ese deseo desesperante de sentirse protegida, de sentirse amada, que tan solo un abrazo puede levantarlo o sostenerlo a uno.
esas ganas de aislarse, de huir, como le pasó muchas veces al salmista David. En el Salmo 55, el salmista David decía, si tuviera alas de paloma, volaría y me iría lejísimos, porque aquel, mi camarada, con el que compartía la mesa, me ha traicionado. Miren qué dolor más grande para el salmista David. Se sentía deprimido, se sentía desesperado, se sentía vacío, con tristeza, con dolor por la traición de aquel con el que compartió la mesa. Por eso se aisló y anhelaba tener alas de paloma para huir, para escapar. Otros de los síntomas del cansancio del alma son aquellas oraciones mecánicas que surgen de nuestros labios. Tengo que orar porque tengo que orar, pero no porque realmente en mi corazón haya una hambre y una sed de estar con aquel que todo lo puede. Vienen a nuestra mente pensamientos como ya no puedo más, ¿para qué seguir? ¿Será este el plan de Dios? ¿Será este el proyecto de Dios? ¿Será que esto quiere Dios? O tal vez como el profeta Habacuc, que también cayó en esa realidad. El profeta Habacuc fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también experimentó un cansancio en el alma. Y por eso se dirigió a Dios y le dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me harás ver tanta maldad? ¿Hasta cuándo veré que el más grande, el poderoso, pisotea al pobre, al miserable, al que no tiene quien lo defienda? ¿Hasta cuándo me harás ver tanta injusticia, tanta maldad? ¿Hasta cuándo? Decía el profeta Habacuc. Y ese era un síntoma de que el alma de este profeta se había cansado. Si quieres conocer un poco más de él, es un libro pequeño de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Son simplemente 3 capítulos que te van a ayudar muchísimo a descubrir quizás que tú también estás pasando por un cansancio interior. Pero atención, queridos hermanos, una vez más te repito, sentirse así no necesariamente es falta de fe. La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que pasaron por este cansancio profundo. Y uno de los ejemplos más claros de todo esto es el profeta Elías. Elías, recordemos, queridos hermanos, es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Un hombre que había visto el obrar de Dios de manera extraordinaria y que había visto cómo el Señor respondió a su oración precisamente para respaldarlo en ese don que le había dado de ser profeta. Además, era un hombre valiente, fiel, obediente a lo que Dios le decía. Y acababa, como te digo hace unos minutos, de tener una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo. Había visto desplegarse el poder de Dios de manera sobrenatural. ¿Y qué es lo que sucedió? Se cansó, se cansó, se cansó y junto con ello se suma la amenaza por haber destruido a los profetas de Baal, la amenaza de Jezabel. El cansancio que había experimentado de ese tiempo de oración, de ese tiempo de ayuno, para ver ese despliegue de poder de Dios, sumado a ello, esa amenaza lo llevó al cansancio espiritual, al cansancio espiritual. Y Jesús también conocía de esto. Si tú recuerdas, antes de hacer muchos milagros o después de hacerlos, Jesús también se cansaba. Y por eso, ¿qué es lo que hacía? Subía al monte y oraba a su Padre en lo secreto. Volvamos nuevamente al profeta Elías. La palabra del Señor nos dice en el libro, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 4, que una vez que este profeta sintió la amenaza de Jezabel y el peso del trabajo de la misión que estaba haciendo, fue y se dirigió a Dios y le dijo, basta ya, Señor, basta.
Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Miren hasta dónde lo llevó el cansancio espiritual a este gran hombre, que hoy se transforma en nuestro maestro de oración, que hoy se transforma en nuestro compañero de camino para aquellos que hoy reconocen que están pasando por un momento de cansancio espiritual. Elías no solo estaba cansado de cuerpo, había pasado días de ayuno, momentos de oración, había visto el poder de Dios, sí, pero estaba agotado y encima perseguido. Pero aquí viene lo más hermoso, queridos hermanos. Ante esa oración, ante ese grito de esta alma cansada de basta ya, Señor, vamos a mirar la forma tan amorosa, tan misericordiosa en que Dios le responde a este profeta. En primer lugar, tenemos que recordar que Dios no regaña a Elías. Yo te invito a que tú leas. Por el tiempo quizás y por estar en la plataforma no podemos extendernos mucho, pero lee Segunda de Reyes 19, que habla de la historia del profeta Elías. Dios no lo regaña, no le dice, ¿dónde está tu fe? No le da un sermón moral, no le dice, ya levántate, ya no seas un engreído. Dios lo sana con ternura, paso a paso, en 3 gestos que quiero que en esta noche queden grabados en tu corazón. Gestos muy humanos, pero también muy divinos. Ojalá que estos 3 puntos queden muy bien grabados en tu corazón y que al final puedas recuperar fuerzas para seguir adelante con ese proyecto maravilloso que Dios tiene para ti. En primer lugar, Dios lo deja dormir. Miren qué impresionante. Dios no le dice despiértate, ya camina, no. Dios lo deja dormir. La Biblia dice que Elías se acostó y se quedó dormido. Antes de hablarle, Dios lo deja descansar. Conoce de su cansancio. Hay momentos, queridos hermanos, que el alma está cansada, que lo primero que necesita es silencio, pausa, reposo. Dios sabe que no podemos escuchar su voz cuando estamos exhaustos, cuando ya las fuerzas físicas no nos dan. Quiero compartirte también mi experiencia porque, como te decía, este tema es fruto de una experiencia personal. Hace muchos años el Señor me permitió dirigir la obra del Centro Misionero Católico en Guatemala. Dentro de su bondad, dentro de su beneplácito, puso su mirada en mi persona y me delegó esta importante labor. La misión para mí en Guatemala significó mucho en mi alma y en mi corazón. Y cuando recibí ese encargo de parte de nuestro fundador, me sentí incapaz, me sentí muy pequeña, me sentí muy insuficiente, como lo soy. Y en medio de esa fragilidad, en medio de esa debilidad, Dios me convocó, Dios me invitó y con la fuerza de Él asumí este reto. Pero ¿qué pasó? Buscaba la perfección, buscaba que todo para el Señor sea lo mejor, porque ese es un lema personal. A Dios lo mejor. Y así se ha extendido dentro de la obra del Centro Misionero Católico. Para Dios nada de mediocridad. Y decidí entregarme alma, vida, corazón a la misión. Y así fue. ¿Pero qué trajo esto a mi vida? Cansancio, cansancio en el alma. Y para la gloria de Dios, pues nuestro fundador conversó conmigo porque ya vio en mí ciertas actitudes que reflejaban ese cansancio. Y me envió una semana para un retiro personal a un lugar hermoso donde han estado hace poco nuestras hermanas en el encuentro internacional en la Posada Belén. Estuve allí algunos días en oración y lo primero que hacía era correr al Santísimo, tomar la palabra, leer, rezar mi rosario. Y las hermanas que estaban ahí, las hermanas religiosas, me miraban en ese activismo de querer estar en la oración, de querer estar siempre haciendo una y otra cosa. Y una de ellas
la superiora, se me acerca y me dice, hermana, ¿usted sabe que el espíritu no reposa en un cuerpo cansado? Créanme, para mí fue como una estocada en el alma, una verdad que quedó escrita en mi corazón. El espíritu no reposa en un cuerpo cansado. Y no porque no quiera, sino porque no le das oportunidad. Estás agotado físicamente, pero también espiritualmente. Y es como que ese cansancio cierra las puertas. No ves más allá de lo que tu cuerpo siente y de lo que tu alma grita. Y entendí que descansar también es un acto de fe. Es un acto de misericordia con nosotros mismos para poder seguir cumpliendo con esa misión que Dios nos había encomendado. Entonces, queridos hermanos, recapitulando, el primer punto que debe quedarnos grabados es que el Señor nos deja descansar. Lo dejó dormir al profeta Elías. El segundo punto es, Dios lo alimentó. Dios lo alimentó. Dice la palabra de Dios que luego un ángel lo despierta y le dice, levántate y come. ¿Y qué es lo que encontró él? Pan y agua. Muy sencillo, pero suficiente. Dios cuida lo básico, lo esencial, porque el alma cansada necesita sentirse cuidada, necesita sentirse sostenida, necesita sentirse nutrida. Y es allí donde Dios se manifiesta. ¿Y con qué nos alimenta? Con su cuerpo y con su sangre. En la misión de Guatemala también tuve la oportunidad de conocer a muchas mujeres de fe. Y una de ellas, que en paz descanse, nuestra hermanita Zuli, me recuerdo que ella en muchas ocasiones me compartía que su fuerza, porque ella estaba atravesando un cáncer de hígado, y ella me decía que su fuerza era Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, ella dice que llegaba en medio de su dolor, abría la puerta de su casa y la iglesia, la capilla quedaba muy cerca donde ella estaba. Y recibía a Jesús Eucaristía y era su fuerza, su motivo para seguir, para ponerse de pie. Allí está el principal banquete, listo para que aquellos que estamos cansados del alma, corramos a alimentarnos. Su cuerpo y su sangre. Ese es el mejor alimento, lo necesario para sentirnos cuidadas, cuidados, sostenidos, sostenidas, nutridas y sobre todo amados. A veces Dios no nos da grandes explicaciones, pero sí nos da lo necesario para seguir día a día. Entonces, recuerden, Dios lo deja dormir, Dios lo alimenta. Y si lo personalizamos, Dios te deja descansar. Dios te permite un descanso. Por eso es necesario que en toda comunidad nos preocupemos por el descanso del cuerpo. No, estamos siempre con la mente que los misioneros, los que dirigen las comunidades, tienen que trabajar día a día, pero nos olvidamos de ofrecerles un descanso. Miren, cada misión tiene algo hermoso. Y en la misión de Chile tuvimos la extraordinaria oportunidad de trabajar al servicio de la iglesia de Talca, Maule, la séptima región de Chile, y estaba como obispo Monseñor Horacio. Monseñor Horacio conocía lo que era el cansancio del alma. Y no había mes de febrero que no nos llamara y nos dijera, es tiempo de su descanso. He apartado para ustedes ahí, en Iloca, que es un lugar de playa, unos días para que ustedes descansen y regresen con nuevas fuerzas. Qué hermoso es saber que eres importante para
para las personas que están sobre ti o para las que te rodean y que se preocupan por tu bienestar, por verte bien, por cuidarte. O desde el área de tu casa, de tu familia. Qué hermoso es saber que tu esposo, que tus hijos o tu esposa o quizás tus padres se preocupan porque tú renueves tus fuerzas, porque tú descanses, porque Jesús, nuestro Dios, también se preocupa por nosotros. Y el tercer punto es, Dios lo acompaña. Entonces, el primero que tiene que quedar grabado, Dios lo deja dormir. Dios te deja descansar. En segundo, Dios te alimenta con lo necesario, con lo que te va a nutrir. Y tercero, Dios lo acompaña. Después de dormir y de comer, Dios camina con Elías, lo escucha, le permite desahogarse y finalmente, en el silencio suave, en esa suave brisa, Dios se le revela. Elías sale de su desierto interior y experimenta en esa suave brisa la presencia maravillosa de Dios. Porque Dios no abandona, queridos hermanos, al que está cansado. Dios camina con el alma agotada hasta que vuelva las fuerzas a Él. ¿Me escuchaste? Dios camina con el alma agotada hasta que vuelva la fuerza hacia Él. Santa Teresa de Jesús enseñaba algo muy concreto y muy liberador. Dios anda también entre los pucheros. ¿Qué significa esto? Miren, es el lenguaje tan coloquial que utiliza esta gran santa y doctora de nuestra iglesia. Dios anda también entre los pucheros. Con esto, ¿qué es lo que quería decir? Dios no solo está en una oración intensa, también está en el descanso, en el cuidado de tu cuerpo, en lo humano, en lo frágil. Ahí está Dios. Ahí está el Señor. Es el que te sostiene. Hace muchos días atrás, ya van a ser algunos meses, escuchaba el comentario de una hermana que decía, es que Dios no estuvo conmigo. Y yo le decía, hermana, ¿usted lo cree que verdaderamente Dios no estuvo con usted? ¿No se ha puesto a pensar que las cosas hubieran sido mucho peor si Dios no hubiera estado con usted a su lado? Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados en el alma, solemos pensar esto, que Dios nos abandonó. Pero hoy, querido hermano, querida hermana, quiero decirte que no es así, que no es así, que Dios está contigo, que Dios te acompaña, que Dios cuida de ti, que vives bajo el amparo de sus alas. Y cuando te sientas así, tan solo dile al Señor, como en algún momento le dije, refúgiame bajo tus alas mientras este peligro pasa. Descansar no es huir de Dios. A veces es obedecerle cuando Dios te dice, es tiempo de descansar. Este es el tema, la parte teórica que hemos compartido el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Como les repito, espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Este tema surge de una experiencia personal, de algo que el Señor me ha permitido vivir en varias etapas de mi vida, incluso con la enfermedad física, en la que le he dicho al Señor, basta ya, como el profeta Elías. Pero en medio de ello he descubierto ese acompañamiento de Dios, esa presencia de Dios que va conmigo paso a paso. No sé si pueden abrir sus micrófonos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, sino para pasar a nuestro momento de oración.